haber visto ovnis porque yo también he visto uno, Jimmy Carter. Iba a casa de mi abuela hace 4 años cuando apareció en el cielo una enorme luz que desprendía todo tipo de colores y parecía que iba a aterrizar delante de nosotros. Pero no aterrizó. Se elevó de repente, muy deprisa. Fue antes de Navidad. Mi madre y todos los demás lo vieron. Era muy hermoso. Divisamos un objeto muy brillante. Se elevaba por detrás del bosque, tomaba altura y vino hacia nosotros. Entonces, subió a mucha altura. Y cuando estaba encima de nosotros, vimos algo como una explosión. Entonces giró y desapareció a gran velocidad. Las observaciones de la Unión Soviética son sensacionales. La historia de Gulf Breeze va a jugar un papel fundamental en el programa de esta noche. Estamos en Florida, donde hemos colocado a un buen número de personas que dicen haber visto el ovni que aparece en esta comunidad desde el mes de noviembre. Falcon, oficial del Servicio de Inteligencia. El hecho de que estamos en contacto con extraterrestres no debería ocultarse a la gente. Soy William Coleman. En el Pentágono era oficial de información pública para el proyecto del Libro Azul. Antes fui piloto de bombardero y vi un platillo volante. En la Unión Soviética estamos interesados en intercambiar la información que tenemos sobre ovnis y extraterrestres. Tenían ojos ovalados, una nariz muy fina, una hendidura por boca, hendiduras por oídos. No tenían pelo en la cabeza, que tenía forma de bulbo. Esta noche, por primera vez en la historia, hombres y mujeres de todo el mundo se acercan para compartir sus experiencias no identificados. OVNIs. El misterio continúa. Damos la bienvenida a nuestro invitado Mike Farrell. ¿Qué tienen en común un coronel de las Fuerzas Aéreas Americanas, un camarero de la Unión Soviética, un profesor de California y un expresidente de los Estados Unidos? Todos ellos aseguran haber visto objetos voladores no identificados en el cielo. El tema que vamos a tratar hoy es de interés universal. Durante los próximos minutos escucharán afirmaciones y negaciones, cosas sorprendentes, quizá turbadoras, que de ser ciertas podrían tener implicaciones en nuestras vidas. Como suele ocurrir en las cuestiones complejas, de lo que se trata en el fondo no es más que de creer o no creer. Una encuesta reciente muestra que solo una tercera parte del público americano niega la existencia de objetos voladores no identificados. Los encuentros con ovnis se clasifican en 4 grupos. Tenía forma de U. No sé qué tamaño podía tener ni tampoco a qué distancia podía estar. Mi hermana y yo íbamos por la calle. Miramos hacia arriba y allí había luces. Tenía muchas luces en la parte inferior. Podíamos ver que estaba... Esta persona ha experimentado un encuentro en la primera fase. En los encuentros en la primera fase, el testigo observa un disco a la luz del día o una luz en el cielo de noche. El 14 de abril de 1984, cientos de personas en la pequeña ciudad minera de Morenci, Arizona, vieron en el cielo un enorme objeto con forma de boomerang. En los encuentros en la segunda fase hay evidencias de impresiones producidas por la nave, tierra, árboles o hierba quemados o sometidos a radiaciones. En agosto de 1979, en el norte de Minnesota, el sheriff Val Johnson vio un objeto brillantemente iluminado. Su coche se salió de la carretera y sufrió algunos daños de menor importancia. En los encuentros en la tercera fase, que Steven Spielberg hizo famosos, el testigo observa o se enfrenta directamente a los ocupantes del ovni. En los encuentros en la cuarta fase, los testigos afirman haber sido secuestrados por extraterrestres. En casi todos los casos, los secuestrados afirman haber sido examinados médicamente por los extraterrestres y devueltos por fin a casa sin poder justificar el tiempo transcurrido. Tenemos con nosotros al autor de En busca de inteligencia extraterrestre, el distinguido astrofísico Dr. Thomas McDonough. Bienvenido al programa. Hola, Mike. Me alegro de estar aquí. ¿Cree usted que estamos solos en el universo? Calculo que solo en nuestra propia galaxia podría haber millones de planetas que pueden tener vida tal y como la conocemos.
El tamaño del universo es difícil de comprender. En esta galaxia hay varios miles de millones de estrellas. Uno de estos puntos representa una galaxia como la nuestra. Hay millones de ellas. Lo enorme de estas cifras lleva a muchos científicos como yo a deducir que tiene que haber vida en otros lugares del universo. Si hay extraterrestres y nos visitan, ¿cómo pueden llegar hasta aquí? Una posibilidad es que en el espacio se puede acelerar hasta casi alcanzar la velocidad de la luz. Con reactores de fusión se puede usar el hidrógeno y el helio que abundan en el espacio. El cohete no necesitaría combustible. Se puede incrementar la energía millones de veces más que en los cohetes tradicionales. Esto será posible en nuestra era a pesar de nuestra rudimentaria tecnología. Según científicos como Robert Forsyth, Robert Fulwer y Stanton Friedman, los viajes a las estrellas más cercanas pronto serán factibles. Gracias, Dr. McDonald. Con tantas apariciones de ovnis registradas en Estados Unidos, podríamos preguntarnos, si de verdad existen, ¿por qué no visitan la Casa Blanca? Lo hicieron el 26 de julio de 1952. Las fuerzas aéreas intentaron en vano interceptar una docena de ovnis que sobrevolaban la Casa Blanca. La rueda de prensa subsiguiente despertó el interés de la prensa como ningún otro suceso desde el fin de la guerra. Podemos afirmar que las recientes apariciones no tienen nada que ver con ninguna maniobra secreta de una agencia norteamericana. Con todos mis respetos hacia las fuerzas aéreas, se demostró que algunos son de origen interplanetario. Desde mi puesto en el Centro de Investigación y Desarrollo de los Ministerios del Aire y de la Marina, estoy familiarizado tanto con nuestros aviones como con los proyectiles teledirigidos y puedo afirmar sin reservas que el ejército no cuenta con ningún avión o misil con forma de platillo. Los titulares de prensa despertaron tanta atención que las fuerzas aéreas iniciaron una investigación oficial, el Proyecto Libro Azul. Tenemos aquí a dos coroneles retirados que participaron en esta investigación. El coronel Friend dirigió el proyecto durante 5 años y el coronel Coleman, antiguo comandante de un escuadrón de las fuerzas aéreas, portavoz del Pentágono y jefe de información. Coronel Friend, coronel Coleman, bienvenidos. Caballeros, ¿ha tenido el ejército noticia de los ovnis antes de este incidente? Durante la Segunda Guerra Mundial, nuestros pilotos vieron lo que se denominaron Gremlins y Full Fighters. Eran unas extrañas bolas de fuego que volaban junto a nuestros aviones. Teníamos miedo de que esas bolas de fuego fueran armas extranjeras que pudieran amenazar la seguridad nacional. ¿Intentaron las fuerzas aéreas dar caza a algún ovni? En el 48, uno de nuestros pilotos se estrelló al perseguir a un ovni. La noticia ocupó los titulares de todo el mundo. Creo que ese accidente apoyaba la conclusión de que los ovnis eran visitantes extraterrestres. Eso es cierto, pero las fuerzas aéreas rechazaron esa conclusión por falta de pruebas. Incluso el nombre del proyecto se cambió durante ese periodo para evitar falsas interpretaciones. Sin embargo, cuando el Libro Azul se ocupó de ello, empezamos a tener problemas. Según todas las investigaciones sobre el modo en que llevamos a cabo nuestro estudio de los ovnis, el Congreso de los Estados Unidos estaba de acuerdo con el modo en que llevábamos el asunto. Sin embargo, no nos molestó la decisión de 1969 de interrumpir el proyecto Libro Azul. De las 12.000 apariciones de ovnis, solo 700 quedaron sin explicación. De esa cantidad, nos preocupan realmente 100. ¿Por qué? Porque precisamente en estas 100 apariciones se daban dos características del fenómeno: rareza y gran credibilidad. Gran credibilidad significa que muchos testigos, como pilotos militares, vieron algo que jamás habían visto. ¿Ha visto alguna vez un ovni? Sí, en el 55, cuando era comandante de un escuadrón. Estábamos sobrevolando Alabama cuando divisamos unos objetos plateados a unos 850 kilómetros. Iban en la misma dirección. Cambié el rumbo para pasarlo y llegué a estar a 200 metros por encima, justamente encima del objeto. Entonces debió verlo usted muy bien. Desde luego. Toda la tripulación no tenía alas. Era un disco de unos 20 metros de diámetro, unos 5 de ancho en el centro. Era como un platillo volante. ¿Qué pasó luego? Realizó una maniobra asombrosa. Estaba allí y al segundo ya no estaba. Lo perseguimos y lo vimos otra vez. Volaba sobre una granja, levantando torbellinos de polvo rojo. Lo rodeamos desde detrás de los árboles, pero desapareció. ¿Informó del incidente? Escribí informes. Me prohibieron publicar la información. Años después, cuando trabajaba en el proyecto Libro Azul, busqué los informes, pero habían desaparecido. ¿De los archivos?
Dice que lo vio con toda claridad. ¿No pudo haber sido un globo o una aeronave experimental? En absoluto. Tenía una tecnología mucho más avanzada que lo que yo he visto en la Tierra entonces y ahora. ¿Con esa tecnología le preocupó que ese objeto pudiera ser una amenaza para la seguridad nacional? No, una amenaza para la seguridad nacional no. Pero me incomodaba porque era capaz de realizar unas proezas que nosotros no podíamos. La aparente capacidad de estos objetos podría representar una amenaza para la seguridad nacional. ¿Qué fue del Libro Azul? No hubo libro. Se canceló en 1969 y no volverá a reanudarse. Coronel Coleman, Coronel Friend, gracias a ambos. Y hablando del tema del Libro Azul, oigamos la versión de un científico que trabaja para el gobierno. Quiere conservar el anonimato y hemos alterado su apariencia y su voz. Pero sus credenciales han sido comprobadas por el equipo de Bill Moore y Jamie Sandera. Le han dado el nombre clave de Cóndor. El proyecto Libro Azul constituyó un débil esfuerzo de las fuerzas aéreas por recoger información sobre las apariciones. Contaba con un personal mínimo de un oficial, un NCO, una secretaria y un científico. Los informes más interesantes y emocionantes que llegaron al Libro Azul eran a menudo sustraídos por topos de dentro de la organización. Se sacaban estos informes de los archivos y nunca eran devueltos. Todo el esfuerzo del Libro Azul consistía en intentar, de todas las maneras posibles, dar una explicación de las apariciones. No querían incógnitas. El Libro Azul se esforzaba en minimizar los efectos de estos informes y explicar todos los que pudiera. Y claro que funcionó. Funcionó tan bien que lo cerraron. El proyecto Libro Azul acabó con la participación de las fuerzas aéreas, de los oficiales de las fuerzas aéreas y del público en el tema OVNI. Por supuesto, sabemos que continuaron con una operación secreta después de aquello. Cuando se cerró el Libro Azul, la posición oficial en los Estados Unidos era que los ovnis no existían. Los americanos aceptaron esta opinión como un hecho, ¿o no la aceptaron? ¿Has oído eso? ¿El qué? No oigo nada. Escucha. Se desacreditaron los siguientes informes y quedaron relegados a los periódicos sensacionalistas. Tras el último informe del Libro Azul, cualquiera que afirmase haber visto un ovni era considerado un poco loco. Era un platillo. Lo hemos visto. Lo hemos oído, los dos. ¿Qué más quieres saber? Hay que pensarlo bien. No podemos todavía dar la alarma. Muchas visiones no se hacen públicas, especialmente las de los pilotos comerciales. No será un satélite. Aris 31, tengo un blanco en su posición 1000, a unos 80 metros más o menos. El objeto, afirmativo. Bueno, se está desplazando hacia el nordeste, no podemos darte la altura. Entendido, ya no parece que vaya a causar problemas. Ha descendido unos 500 metros por debajo de mí. Un momento. Atención, centro. El objeto vuelve a subir. Se dirige en línea recta a mi parabrisas. Giramos a la derecha y abandonamos el nivel del 350. Aris 31, desciendan y mantengan nivel 310. Alegani 39, gire inmediatamente. Llama reconocimiento, a ver si te dicen qué rayos están probando ahí arriba, o es que quieren volvernos locos. A ver si ellos nos Aquí pueden dar Indianápolis, ideas. ¿estáis haciendo alguna operación en la zona 2508? Tú a vuelo 5U7, ¿quieren comunicar presencia OVNI? Cambio. Negativo, no queremos comunicar. Aris 31, ¿queréis comunicar presencia OVNI? Cambio. Negativo, nosotros tampoco queremos comunicar.
Earis 31, yo tampoco. Intentaré seguirle a su punto de destino. Tenemos con nosotros al Dr. Richard Haynes y al capitán Neil Daniels. El Dr. Haynes dirigió proyectos de investigación y desarrollo en el centro Ames de la NASA durante 20 años. Bienvenido, Dr. Haynes, capitán Daniels. Háblenos de las apariciones a pilotos que usted ha estudiado. Bueno, Mike, he estudiado más de 3.000 casos de pilotos de todo el mundo, incluyendo algunos que se mostraban muy escépticos, que han visto un ovni y han cambiado totalmente de opinión, arriesgando su reputación. ¿Por qué investiga solo a los pilotos? Porque los pilotos son testigos de fiar y creíbles. Su trabajo y la vida de los pasajeros dependen de ellos. Deben ser conscientes de lo que pasa en el cielo. Por desgracia, la mayoría no quiere dar su nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Creo que por miedo al ridículo o aún peor, miedo a perder el trabajo. ¿Ninguna compañía quiere promocionarse diciendo viaje con nosotros y vea un ovni? Sería un negocio. Afortunadamente tenemos aquí a un piloto con valor suficiente para compartir sus experiencias. El capitán Daniels voló 35 años para United Airlines. Capitán, gracias por estar aquí. Háblenos de su experiencia con un ovni. Pilotaba un vuelo de San Francisco a Boston el 12 de marzo de 1977 a una altitud de unos 12.000 metros cuando me di cuenta de que había una luz blanca y cegadora a la izquierda del DC-10. Calculé que estaba a unos 1.000 metros. No sé, el objeto podía tener más de 100 metros de diámetro, pero no aparecía en el radar. ¿Puede decir lo que era? No. ¿Podía ser un vuelo comercial o un avión militar? En absoluto. A esa velocidad no he visto nada igual. ¿Fue ese objeto una amenaza para su avión? Las 3 brújulas indicaban direcciones distintas y el avión se inclinaba y se iba hacia la izquierda por la atracción de un fuerte campo magnético. ¿Cómo reaccionó su tripulación? El mecánico de vuelo no dejaba de decir, no quiero verlo, no quiero saber nada. Yo sí quiero saber. Presentó un informe. Era una escala muy breve y me hubieran entretenido toda la noche, así que lo dejé pasar. En eso quedó todo. Sí, pero 6 meses después estaba de caza con mi jefe. Le conté la historia y me dijo, lamento que me lo hayas dicho. A la gente que tiene esas apariciones le pasan cosas raras. ¿Cosas raras, por ejemplo? Según mi experiencia, creo que la gente tiene miedo a perder el trabajo o a un traslado. Solo por decir la verdad. El capitán Daniels da ahora conferencias en una clínica para quitar el miedo a volar en aviones, no en platillos. Aquí vuelo 812 solicita... ¿Qué es eso? Burbank Torre a vuelo 812. ¿Tienes problemas? ¿Problemas? Míralo tú misma. ¿Qué es eso? No es de este mundo. Gracias a la Ley de Libertad de Información, tenemos un informe de Irán. El 18 de septiembre de 1976, las Fuerzas Aéreas Imperiales iraníes informaban de la existencia de objetos voladores tan brillantes que iluminaban la Tierra. Se recibieron llamadas de ciudadanos de Teherán informando de apariciones semejantes. También las recogieron la red de control y el radar de tierra. El Servicio de Inteligencia Militar estadounidense envió informes a la Agencia de Inteligencia de la Defensa, pero la DIA no hizo nada con esos informes. Guatemala, América Central. Todo estaba preparado para rodar el anuncio de un coche. De repente el cámara se distrajo con unas luces en el cielo. Y ahora, desde Manitoba, Canadá, el testimonio de un testigo ocular, el señor Robert Barry, investigador independiente de York, Pensilvania. Bob, háblanos de la aparición de Winnipeg, Manitoba. Vamos a ver ahora cómo el ovni cruza la pantalla 3 veces a velocidad normal. Después veremos el mismo movimiento a cámara muy lenta, a un 1/40 de la velocidad normal, y otras imágenes del mismo objeto de las que fue testigo toda la ciudad de Carman, Manitoba, que se asomó a ver el increíble espectáculo. Al verlo a cámara lenta, observen cómo salta el ovni del lado derecho de la pantalla a la parte alta, iluminando además todo el cielo. Se calcula que el ovni viajaba a una velocidad superior a los 50.000 kilómetros por hora. Ahora, vía satélite desde Moscú, por primera vez en la historia de la televisión, un ovni Glassnode. Demos la bienvenida a nuestro corresponsal en la agencia TASS, un experto en estos temas que ha estudiado muchos encuentros con ovnis en la Unión Soviética, el señor Sergei Bulantsov. Díganos, ¿cuáles son los informes más recientes de ovnis en la Unión Soviética?
En 1984, un avión Tupolev que volaba de Rusia a Italia tuvo un encuentro con un ovni a las 4:10 de la mañana. ¿Quién presenció el encuentro? En primer lugar, ¿Quién fue primero testigo? se dio cuenta el piloto. Primero el piloto se dio cuenta de que llegaba a la Tierra un brillante rayo de luz. Todo en tierra, carreteras y casas estaban completamente iluminadas por la ilustración. Estaban iluminadas por el rayo de luz. El rayo de luz fue dirigido hacia el avión y la tripulación vio un punto de luz blanca cegadora rodeado de círculos concéntricos de color. Sí, tengo entendido que eso indica la existencia de un campo magnético muy fuerte. ¿Qué pasó después? El brillante punto de luz se retiró del avión dejando una nube verde y empezó a moverse de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por último voló a lo largo del avión, como si fuera una escolta. Los pasajeros del avión vieron también el ovni y después de aterrizar en Italia, la tripulación declaró que el ovni también se había visto en la pantalla del radar. El denominador común de estas apariciones parece ser una especie de fenómeno luminoso. Sí, en marzo de 1981 en Yaroslav, a unos 200 kilómetros al norte de Moscú, dos testigos, Vitali de 23 años y Alexandre de 32, vieron algo muy extraño en el parque que tenía forma de huevo. El objeto estaba posado en el suelo a una distancia de unos 6 o 7 metros de ellos. El objeto era azulado, de unos 5 metros de diámetro y 2 o 3 metros de altura. De repente el objeto se movió y empezó a abrirse como una flor. Alexandre vio dos seres que parecían humanos de tipo europeo. Parecían europeos, eran muy altos, de más de 2 metros. Salieron del centro de objeto y se dirigieron a Alexandre. Este ha dicho que ambos seres irradiaban una especie de luz rosada. Sus cabezas eran nítidas, pero el resto del cuerpo parecía borroso, como desenfocado. Después tuvo lugar una conversación telepática muy extraña. Dijeron: no tengáis miedo, no os haremos daño. En la película Encuentros en la tercera fase, los extraterrestres se comunican a través de un lenguaje musical. Según usted ha sugerido, ellos hablaron con Alexandre. ¿Qué pasó después? Los dos humanoides se metieron en la flor. Esta se cerró y desapareció. ¿Qué pasó con el otro hombre? ¿Qué hacía mientras tanto? Durante todo ese tiempo estuvo sentado en la nieve como si estuviera paralizado. De hecho, lo estaba, no tomó parte en la conversación. No se lo reprocho. ¿Ha investigado usted algún caso de rapto en la URSS? Sí. En junio de 1975, cerca de Bul-Soyubat, al sur de Moscú, a las 2 de la madrugada, un oficial del ejército soviético vio algo muy extraño, como una cúpula posada sobre la tierra. Se acercó y vio dos siluetas extraterrestres en el interior. Cuando se acercó, sintió algo así como un muro invisible y perdió el conocimiento. Cuando se recuperó, vio un aparato extraterrestre que se alejaba de allí y sintió como si hubieran pasado 15 minutos, pero cuando miró al reloj, comprobó, asombrado, que había pasado 1 hora. Después, tuvo el mismo sueño una y otra vez. Volaba sobre la pista de aterrizaje del ovni. Piensa que fue raptado.
Se parece mucho a las historias de raptos que se han dado en los Estados Unidos. Tengo entendido que tiene algunas fotos para mostrarnos. Sí, claro. Esta se tomó en Bulgaria, cerca de Stara Zagora. En julio de 1978, un matrimonio estaba tomando el té en su casa de campo cuando vieron este objeto flotando en el aire. Y otro ovni, este ovni fue visto en Murmansk, cerca de la frontera con Finlandia. Esta fotografía fue tomada por la milicia. Gracias, Sergei. Ahora se encuentra entre nosotros Leonard Nikishin, secretario científico del Grupo de Inteligencia Extraterrestre de la Academia de Ciencias de la URSS. Señor Nikishin, tengo entendido que usted cuenta con miles de informes de apariciones de ovnis en la Unión Soviética. Sí. La mayoría de ellos fueron explicados luego como hechos naturales. Pero algunos eran misteriosos e inexplicables. Creo que estas son pruebas extraterrestres, sin vida tal y como la conocemos. Pruebas sin tripulación. ¿Hubo alguna reacción oficial de la Unión Soviética ante los ovnis? Últimamente, la mayoría de los científicos los niegan. Pero ahora la situación está cambiando. Hace algunos años formamos un grupo que contaba con muchos investigadores, científicos, cosmonautas, técnicos, escritores, periodistas y todo eso. Publicamos un anuncio en varios periódicos soviéticos pidiendo que cualquiera que hubiera tenido alguna experiencia con un ovni se pusiera en contacto con nosotros. Muy bien. Personalmente, estoy seguro de que acabaremos conociendo a los extraterrestres algún día. Puede que antes de lo que pensamos. Gracias, señor. Sergei Bulantsev, Leonard Nikishin, gracias por lo que han hecho hasta ahora. Volveremos a hablar con ustedes. En los años 50, América tuvo el sarampión de los ovnis, aunque a veces a las apariciones seguían las bromas. Los bromistas se dedicaban a trucar negativos, a cortar y pegar fotos, hasta tiraban sartenes ante la cámara o fotografiaban tapacubos colgados del aire. Está claro que buscaban publicidad. George Adamski afirmaba haber tenido contacto directo con extraterrestres rubios que le llevaron a la Luna y a Venus, donde dijo haber tomado estas fotografías. Después se produjo el incidente Barker en un pequeño aeropuerto al oeste de Virginia, donde se tomaron estas imágenes. Se le llamó el platillo volante del arroyo perdido. Mucha gente creyó que lo que se ve volando es un ovni. Juzguen ustedes mismos. En los años 60 y 70 hubo grupos de gente que construyeron vehículos con forma de platillos e intentaron hacerlos volar. Hace unos 10 años comenzó la que ha sido la broma más elaborada de todas. Un granjero suizo afirmó haber tenido contacto directo con un grupo extraterrestre de la constelación de las Pléyades. Mayer hizo fotografías de lo que él llamó naves irradiantes y de los ocupantes de esas naves, pero uno de esos extraterrestres se parecía mucho a un modelo suizo de moda y la nave fue hallada en su granero. Las naves de Billy Mayer pueden haber sido un engaño, pero hay miles de apariciones de ovnis que no pueden explicarse tan fácilmente. Para hablar con nosotros han venido desde Nueva York Robert Persualdi, un ejecutivo de informática, y su esposa Lori. Me alegro de que estén aquí. Gracias, nosotros también. Cuéntenos lo que le pasó hace 4 años. Mucha gente que vive en nuestra zona, en Brewster, Nueva York, dijo haber visto ovnis. Recibimos más de 9.000 informes iguales. Objetos con forma de boomerang que flotaban en el aire sin hacer ruido, aproximadamente de unos 50 metros de punta a punta. Cuando lo divisamos, tenía mi cámara de vídeo y grabamos lo que ahora van a ver. Creo que los comentarios que hace son muy interesantes. Veámoslo ya. Dios mío. ¿Qué te parece? No sé. Yo creo que eso tiene que ser... Voy a decirte algo, cariño. No sé qué demonios era esto.
Díganme, ¿qué efecto ha tenido esta aparición en sus vidas? Bueno, nos hicimos muy famosos. Eso no está mal, ¿eh? No. Rosemary Asnado, diseñadora gráfica, vive en un pueblo al este de Nueva York. Rosemary sufrió una rotura de rótula el año pasado y se está recuperando de la lesión. Al-Hassim vive en el Bronx con su mujer y su hija de 11 años y trabaja para una compañía telefónica en Manhattan en el turno de tarde. En su tiempo libre le gusta tocar la guitarra y componer canciones. Lisa Salviano, de Lake Hiawatha, New Jersey, tiene 24 años, está casada y embarazada de su primer hijo. Trabaja de secretaria en Morristown, New Jersey. Estas 3 personas, sin ninguna relación entre sí, compartieron una experiencia extraordinaria. Bajo la guía de una psiquiatra, la doctora Remo Leibow, han podido liberar recuerdos enterrados profundamente. Mediante la hipnosis, los sujetos alcanzan un estado en el que pueden evocar estos recuerdos perturbadores. Retroceden hasta revivir la experiencia en su tiempo real, a menudo muy emotivamente. Vuelven a experimentar lo que vivieron la primera vez, aunque sucediera hace meses o incluso años. Observen, vamos a ofrecerles fragmentos de las sesiones de hipnosis. Puedo ver las luces de la ciudad. Hay una luz por encima de mi cabeza. Muy brillante, muy intensa, muy definida. Pesada. Venía directamente hacia abajo. Seguí mirando. Vi que estaba en el tejado. Intento ver qué es, pero no puedo. No puedo ver lo que es. ¿Qué te impide verlo? Como es tan brillante, no puedo mirar a través del brillo para ver lo que es. Estaba despierta, soñolienta. Después me desperté. Hay algo fuera de la ventana. Quería que me levantara, quería que saliera. Y no sabía cómo salir porque la ventana estaba cerrada. Pero cuando lo pensé, de repente empecé a moverme. Me elevé y salí atravesando la ventana. Pensé que era muy ingenioso. ¿Puedes sentir los pies tocando el suelo? ¿Andando con normalidad? No estoy andando. Porque cuando andas puedes notar los pies subiendo y bajando. Esto era muy suave. Cuando acabas de caminar, ¿dónde estás? En una sala de control o algo así. ¿Por qué parece una sala de control? Porque tiene un panel de mandos. Creo que hay una mesa. ¿Una mesa? ¿Una mesa de comedor? ¿Qué tipo de mesa? Como las de los médicos. ¿Te tumbas en mesa? ¿Estás boca abajo? Boca arriba. Boca arriba. Cuando estás ahí tumbada, ¿estás sola? No, están por todas partes. ¿Te toca alguien? Sí, me tocan. ¿Dónde te tocan? Creo que en las manos y las piernas. ¿Estás sola? No, están por todas partes. ¿Cuántos hay? 4 o 5. ¿Están todos haciendo algo o están todos mirando? No, también miran. ¿Cuántos están haciendo realmente algo? 1. Son tan feos. ¿Por qué son tan feos? Me miran. ¿Y eso qué tiene de malo? No sonríen. ¿No sonríen? Dios mío, qué feo es. Eso sí que es feo. Muy feo. Su cabeza es tan desagradable. Su cabeza no parece que esté bien. Sus cabezas parecen distorsionadas y enfermizas. Su cráneo sale hacia adelante. Y
es más grande por detrás. Parece un insecto grande. ¿Por qué parece un insecto grande? Por la forma de su cabeza. Háblame de la forma de su cabeza. Parece una pelota de fútbol. Sus ojos son muy negros, rasgados, como arrugados por los bordes. Los ojos son como ojos de lagarto. Grandes ojos negros. Grandes ojos negros. ¿Tienen pupilas? El ojo entero es negro. ¿De qué color tiene los ojos? Eran rosa. Tenemos con nosotros a la famosa psiquiatra, doctora Leibow, y al investigador y popular escritor Bud Hopkins. Doctor Leibow. Bud es autor de 2 libros, Intrusos y Tiempo Perdido, un estudio sobre secuestros extraterrestres. Gracias a los dos por venir aquí. Usted ha estudiado a personas raptadas por ovnis que han revivido la experiencia gracias a la hipnosis. Los psiquiatras estamos preparados para reconocer los traumas emocionales y tratarlos, no para evaluar si hay extraterrestres. Muchos de estos pacientes son personas en su sano juicio que solo tienen en común la creencia de que han sido raptados y están asustados por lo que les pasó. No quieren fama, dinero o publicidad. Solo quieren liberarse de recuerdos ocultos y dolorosos. Los escépticos cuestionan el uso de la hipnosis, pero un examen cuidadoso del material demuestra su utilidad en estas situaciones traumáticas. También dicen que las afirmaciones de casos de rapto son fruto de unas vidas fantásticas. Si fuera así, los informes serían tan variados como los sueños de las personas. Pero hallamos semejanzas asombrosas en casos de todo tipo de gentes, de todo tipo de vidas. Un trastorno postraumático así no se da a no ser que haya habido trauma externo, como el que experimentan algunos veteranos del Vietnam o víctimas de asaltos o violaciones. Pero muchos secuestrados muestran sentimientos serios de impotencia y violación. Con un tratamiento adecuado, estos síntomas pueden mitigarse. Bud Hopkins, ¿hay que hipnotizar a todos los que dicen haber sido secuestrados? No es en absoluto necesario. En un 25% de los casos no hay pérdida de memoria. En el otro 75% el daño parece haber sucedido porque sus secuestradores les pusieron en un estado de trance. Entonces, un contratrance sirve de ayuda para conseguir que recuerden la experiencia. ¿Qué hace que estos informes sean verosímiles? Principalmente las características comunes, recuerdos similares que he reunido en todo el mundo, en todos los continentes. He estudiado cientos de casos en que la gente se da cuenta del lapso de tiempo que no pueden recordar. Tienen miedo, terror, a veces de un sitio que recuerdan. Hay luces extrañas que describen de modo similar, y también la nave, el interior de la nave. Las descripciones de los ocupantes son extraordinariamente similares. También describen los procedimientos médicos, más o menos del mismo modo. Y lo más interesante y lo más triste quizás es que los raptores no se interesan por comunicarse con nuestras mentes, sino por el estado físico de nuestros cuerpos. Gracias, señor Hopkins y doctora Leibow. Ven. Te enseñaré maravillas que no has visto jamás. Una de las historias más intrigantes sucedió en julio del 47 en Nuevo México. Tenemos aquí a Bill Moore, coautor del libro El incidente Roswell, y al físico nuclear Stanton Friedman. Ambos han estudiado a fondo este caso. Gracias por venir. Bill, ¿cuánta gente fue testigo de este caso? Tenemos testimonios directos de unas 100 personas. Uno de los más importantes es el de Bill Brassel. El padre de Brassel era el encargado de la tierra donde tuvo lugar el incidente. Al parecer, un ovni resultó atrapado por una fuerte tormenta. Al día siguiente, el padre de Brassel fue a caballo a revisar los daños en la finca cuando se encontró los restos de una nave esparcidos por toda la zona. Los cuerpos fueron hallados a un par de kilómetros del lugar del accidente. Espere un momento. ¿Cuerpos? Cuerpos de extraterrestres llamados entidades biológicas extraterrestres, EBE si lo prefiere. Los informes dicen que tenían aspecto de pequeños humanoides con grandes cabezas calvas y una vestimenta parecida a la piel de una pieza. Debieron salir de la nave gracias a un mecanismo de expulsión. Las fuerzas aéreas recogieron los cuerpos y se los llevaron para hacerles la autopsia. Bueno, hablamos de autopsias, de EBS. Es una información bastante inquietante. ¿Cuáles son los hechos?
Estos son los hechos. Una nave espacial muy extraña explotó. Se recuperaron algunas piezas. Se encontraron cuerpos junto a los restos de la nave. Podemos probar que esta historia se ocultó desde el más alto nivel. Se declaró secreto absoluto. Los platillos volantes existen y punto. La primera persona que las fuerzas aéreas enviaron para investigar la zona del choque fue el comandante Jesse Marcel. Tenemos hoy aquí a su hijo, el doctor Jesse Marcel, que tenía 12 años entonces y no ha olvidado el incidente. Bienvenido, doctor Marcel. Encantado de tenerle con nosotros. Hola. Encantado. Encantado. Doctor, háblenos de la noche en que su padre volvió de la zona del impacto. Mi padre volvió a casa con el coche cargado de restos tras investigar el accidente. Metió el material en casa donde él, mi madre y yo le echamos un primer vistazo. Había chapa, como planchas de aleación. Eran metálicas y parecían de una nave, pero nunca habíamos visto algo así. También había un hierro de medio metro de largo y de unos 4 centímetros de ancho. La parte inferior tenía grabados símbolos jeroglíficos como los egipcios, según recuerdo. ¿Qué explicación dieron las Fuerzas Armadas? Que procedían de un globo meteorológico que se había estrellado. ¿Creía su padre que era un globo? Todo menos eso. Creo que sospechaba que estaban intentando ocultar algo verdaderamente grave. ¿Y qué pasó con todos esos restos? Los restos que se llevaron no los volvimos a ver. ¿Se los llevaron de su casa? A Carswell, una base de las Fuerzas Aéreas en Texas. Doctor Marcel, usted examinó aquel material y ha tenido tiempo para pensar en ello. ¿Cómo se pronuncia respecto al incidente Roswell? Tuve el material en mi mano. No era de esta tierra. O de este universo. Eso es lo que yo pienso. No estamos solos. Muchas gracias. Si esta historia es verdad, tendremos que ver el papel del gobierno en el asunto de los ovnis. Puede que el gobierno tenga la respuesta desde hace 40 años. Las fuerzas aéreas han jugado un papel fundamental en la actitud de América hacia los ovnis. Veamos otro testimonio de cómo han tratado estos fenómenos. Tenemos aquí al autor y realizador Robert M. Neger y al antiguo encargado de seguridad y jefe del programa audiovisual de la base aérea de Norton, Paul Shartle. Caballeros, señor M. Neger, ¿cómo entró en el tema de los ovnis? Fue en el 73, cuando era vicepresidente de la agencia de publicidad Gray. Fui a la base aérea de Norton para explorar temas para programas especiales de televisión relacionados con el Ministerio de Defensa. Hablábamos de varios temas y surgió el de los ovnis. Paul nos habló de una película sobre el aterrizaje de naves extraterrestres en la base de las Fuerzas Aéreas de Holliman unos 3 años antes. ¿Qué vio, señor Shartle? Imágenes de 3 naves con forma de platillo. Una aterrizó y las otras se marcharon. ¿Por qué aterrizó? Parecía tener problemas porque se tambaleó mientras descendía. Aterrizó sobre 3 patas. Se abrió una puerta corredera, se extendió una rampa y salieron 3 extraterrestres. ¿Y qué aspecto tenían? Eran del mismo tamaño que el hombre. Tenían una extraña tez gris y una nariz pronunciada. Vestían monos ajustados y unos gorros que parecían ser dispositivos de comunicación. En las manos llevaban un traductor. Eso me dijeron. El comandante y otros oficiales se encontraron con ellos. Señor Shartle, ¿qué le dijeron sus superiores? Me dijeron que eran imágenes trucadas para hacer una película de formación. Parece plausible, ¿no? Si eran imágenes trucadas, ¿por qué no tenía yo una copia? Por mi trabajo tenía que tener copias de todas las compras audiovisuales. ¿Hay alguna otra razón por la que crea que no eran imágenes trucadas? Era demasiado real. La gente que lo filmaba era personal de las Fuerzas Aéreas. El día que lo filmaron, estábamos rodando unas pruebas de aceleración. Una de las apariciones más llamativas de los últimos años tuvo lugar en Gulf Breeze, Florida, donde más de 100 personas vieron un ovni. ¡Hola, Gulf Breeze! ¡Hola, Mike Farrell! ¿Qué pasó ahí? ¿Sucedió algo de verdad o nos estáis gastando una broma? Dwayne Cook es director del Centinela de Gulf Breeze. Donald Ware es un estudioso del tema ovni que afirma conocer 153 testigos de primera mano que han visto el objeto. Jerry Brown es el jefe de policía de Gulf Breeze. Usted fue oficial de las Fuerzas Aéreas y está convencido de que algo extraterrestre ha estado apareciendo en el cielo de Gulf Breeze. ¿Qué le ha convencido? Mike, una pareja tuvo 22 encuentros, incluyendo 18 sesiones fotográficas en un periodo de 5 meses y medio. Y muchos testigos independientes y de confianza también afirmaron haber visto los mismos objetos fotografiados. 4 personas vieron a los extraterrestres, 6 vieron rayos azules que salían del ovni y 10 pasaron algún tiempo, no recuerdan dónde. Jefe Brown, creo que usted no está convencido.
No, señor, no lo estoy. Nosotros estamos en uno de los espacios aéreos con más tráfico del país. Y no es que diga que toda esta gente de aquí miente o no dice la verdad. Creo firmemente que han visto algo, porque en cualquier momento y en cualquier sitio hay luces y cosas que puedes ver. Lo que no creo es lo que los periódicos locales y la televisión han dicho sobre un platillo volante con seres de otro planeta. Simplemente no lo creo. Bien, Dwayne creo que puede decir que es el responsable de todo esto. Su periódico ha apoyado la historia de Ed para consternación de muchos de sus vecinos. Imagino que se puede decir que nosotros lo hemos provocado, pero no puedo decir que tenga conciencia de que haya tanta consternación. La mayoría de la gente de Gulf Breeze cree en las fotos de Ed y en su historia, y cree también en los más de 100 testigos que lo han visto. Muchos de ellos están aquí esta noche. Nuestro corresponsal Curtis en Pensacola ha seguido la historia del ovni de Gulf Breeze desde el principio. ¿Qué piensas de todo esto? Es la historia de los testigos. Charlie Summerby y su esposa vieron este objeto en noviembre. Charlie, dinos qué viste. Fue justo después de la puesta de sol sobre East Bay. Vimos aquel objeto. Tenía un color gris azulado y desprendía luz por las ventanillas. Y lo verdaderamente asombroso era que no hacía ruido. Jesse y Alice Bertrand. Jesse es el más joven de la reunión. Estaba jugando con un amigo. ¿Qué viste? Trepábamos a un árbol y vimos una cosa negruzca que se movía y que desapareció. Corrimos detrás del colegio y entonces lo vimos otra vez y desapareció. Señora Bertram, ¿qué hizo usted? ¿Creyó a los chicos cuando le dijeron esto? No, soy bastante escéptica, pero les hice sentarse a la mesa y que me dibujaran lo que vieron, y los dibujos eran idénticos y se correspondían con el del periódico. Una de las apariciones más interesantes nos la cuenta Jeff Thompson. Jeff, cuéntenos lo que vio la mañana del 11 de noviembre a la luz del día. Fue el 11 de noviembre a las 8:10 de la mañana. Un ovni se situó a unos 100 metros de mí, a la altura de un árbol. Vi que 2 aviones militares le seguían a unos 3 kilómetros. El ovni se colocó en un ángulo de 45 grados, esperó a que los aviones se acercaran y disparó instantáneamente. ¿Qué pasó con los aviones? ¿Está seguro de que eran aviones militares? Sí, eran aviones militares. Estoy seguro de que lo eran porque por aquí solo tenemos aviones de entrenamiento rojos y blancos. Los aviones militares giraron en la bahía y se perdieron de vista. Esto puede ser solo la punta del iceberg. ¿Cuánta gente hay aquí que haya visto un ovni? Levanten la mano, por favor. Bueno, aquí lo tiene Washington. Muy bien, sigan en contacto porque les resultará muy interesante lo que sigue. Antes hemos hablado con Bill Moore. Tenemos ahora también a James Sandera, productor y director de televisión. Ambos empezaron a mantener contactos con agentes del gobierno hace 6 años para reunir información sobre los programas gubernamentales referentes a los ovnis. Bienvenidos. Bill, dinos, ¿cómo te metiste en esto? Recibí una llamada telefónica después de un programa de radio. El que llamaba me dijo: eres la única persona a la que hemos oído hablar de este tema y que parece que sabe lo que dice. Me convenció de que era agente del servicio de inteligencia y me dijo que quería empezar a dar información al público sobre los ovnis. El hombre del que habla Bill es Falcon, a quien hemos visto en la sombra para proteger su identidad. Cierto. No podía abarcarlo yo solo. El material que me pasaba Falcon era asombroso, así que uní mis fuerzas con James. Nos unimos en junio del 82 y Falcon nos habló del MJ-12. MJ-12 funciona como un grupo que crea una táctica en relación a actividades y contactos extraterrestres y actividades de los ovnis dentro de los Estados Unidos. Ellos crean la táctica, obtienen la aprobación del presidente y ponen en práctica esas tácticas. ¿Cómo recibió usted el documento? Me llegó en un sobre normal. Contenía la orden del presidente Truman de entregar al presidente Eisenhower el documento MJ-12 con la información del accidente del 47 en Roswell, Nuevo México, y la recogida de cuerpos extraterrestres. Después siguieron postales enviadas desde Nueva Zelanda con adivinanzas. Sí, los acertijos eran claves. Por ejemplo, para una mirada elegante, tiendas y tierra. Esto nos llevó al Depósito Nacional de Maryland, donde descubrimos la existencia de documentos de alto secreto y presentamos una solicitud de información que nos llevó al documento Cutler Twinning. Todas nuestras reuniones con Falcon fueron secretas. Esperen, adivinanzas, postales, reuniones secretas, palabras clave. ¿No sospecharon que alguien les tomaba el pelo? Siempre buscábamos el engaño, pero en cada clave había hechos verificables. ¿Pudieron comprobar el MJ-12?
Comprobar el MJ-12 fue difícil, porque no encontramos ninguna agencia gubernamental que admitiera públicamente que conocía la existencia del MJ-12. Y sin comprobarlo, ¿cómo siguieron adelante? Cientos de horas de investigación trabajando con expertos para validar el documento. Y lo más importante, los contactos aumentaron. Falcon y 9 agentes más. ¿Por qué les creen? Porque hemos hablado con ellos, hemos comprobado sus credenciales y está claro que ocupan puestos en los que manejan mucha información. Falcon, por ejemplo, tiene acceso a la infraestructura del MJ-12. ¿Por qué no oímos sus palabras? MJ-12 estaba formado por un grupo de gente del gobierno. Fue creado por el presidente Truman a comienzos de los 50 y su trabajo consistía en investigar y poner al día la información referente a los ovnis. Parte de su tarea era que la ciencia avanzara, pero el objetivo primario era estar al corriente de la información que llegara sobre los ovnis y analizarla tanto científica como tecnológicamente. Hay personas del gobierno que están informadas de la existencia de las actividades del MJ-12. Estas personas son el presidente y el vicepresidente, el director de la CIA y el director de la Agencia de Seguridad Nacional. El MJ-12 tiene su sede en el Observatorio Naval de Washington. La Marina de los Estados Unidos tiene la principal responsabilidad de las actividades de campo relacionadas con las tácticas del MJ-12. Toda la información de campo recogida, aunque no sea por personal naval, se transmite a la Marina para ser analizada. Otras agencias estatales daban información al MJ-12 a través de un proyecto de alto secreto conocido como Proyecto Aquarius. Ahora el MJ-12 se relaciona con miembros del Consejo de Seguridad Nacional, jefes de equipo, la inteligencia de la Casa Blanca, la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA y la Agencia de Inteligencia de la Defensa. La investigación se dirige, los datos se clasifican y catalogan bajo la cobertura de estricta seguridad nacional. La información sobre el MJ-12 recogida por Moore y Sandera nos ayuda a comprender una compleja cadena intergubernamental que existe solo para revisar, organizar y administrar los datos sobre los ovnis y los extraterrestres. Caballeros, muchas gracias. Tuve una reunión con un agente del gobierno que utilizaba el nombre clave de Falcon en 1983 con Jamie y Bill, cuando era productor ejecutivo de las noticias de la CBS en Los Ángeles, y comprobamos que sus credenciales eran auténticas. En 1987 volvimos a reunirnos con Falcon y volvimos a verificar sus credenciales. En este momento me complace saber que es quien dice ser. He demostrado mi identidad. Les he mostrado mis credenciales para que verificasen mi situación dentro de la comunidad de inteligencia. También cuentan con algunos de mis colegas que han verificado la misma información. Preguntamos a Falcon de dónde saca tanta información sobre entidades biológicas extraterrestres. Este libro se llama la Biblia dentro de la comunidad de MJ-12. Contiene todo lo que ha ocurrido desde la era Truman hasta los 3 extraterrestres huéspedes del gobierno de los Estados Unidos. Los datos tecnológicos reunidos. Los historiales médicos de los extraterrestres hallados muertos en el desierto. Información de las autopsias hechas a los extraterrestres. E información obtenida de ellos sobre su estructura social y los conocimientos que tienen del universo. ¿Hay alguna otra fuente de información? Actualmente, desde 1988, hay un extraterrestre huésped del gobierno norteamericano que ha permanecido oculto a la vista del público. El libro amarillo fue escrito por el segundo extraterrestre. El libro habla sobre su planeta, el sistema solar
Los soles. La cultura establecida en su planeta. La estructura social de los extraterrestres y su vida entre los terrícolas. Lo que me resultó más intrigante en mi experiencia con los extraterrestres es que, según creo, un cristal de forma regular, sostenido en la mano del extraterrestre y observado por una segunda persona, mostraba imágenes que podrían ser del planeta del extraterrestre o de la Tierra hace muchos miles de años. ¿Y ese extraterrestre de dónde vino? Del grupo de estrellas Ceti Reticuli. Condor, háblenos del trato del gobierno con los extraterrestres. Según él lo entiende, es un acuerdo firmado entre el gobierno de los Estados Unidos y los extraterrestres. Se acuerda esencialmente que nosotros no revelaremos su existencia si ellos no interfieren en nuestra sociedad. Les permitimos operar en una zona reservada de los Estados Unidos, en el estado de Nevada, llamada Área 51 o Tierra de los Sueños. Los extraterrestres tienen completo control de esta base localizada en Nevada. Tengo entendido que 3 extraterrestres diferentes de la misma especie han residido en los Estados Unidos desde 1948 o 49 hasta el día de hoy. El primer extraterrestre fue capturado en el desierto de Nuevo México después de que su nave se estrellara. El extraterrestre, a quien el gobierno dio el nombre de EBE, fue mantenido en cautividad durante 3 años. Obtuvimos mucha información sobre los extraterrestres, su cultura, su raza, sus naves espaciales. El segundo extraterrestre formó parte de un programa de intercambio. No recuerdo en qué año nos visitó. El tercero también pertenecía a un programa de intercambio y ha sido huésped del gobierno de los Estados Unidos desde 1982. Le preguntamos cómo era un EBE normal. Una criatura de 1,20 m o 30 centímetros de altura. Sus ojos son extremadamente grandes, casi como los de los insectos. Tienen un par de párpados internos diferentes. Los días en su planeta son muy luminosos, probablemente 2 o 3 veces más que el nuestro. Solo tienen 2 aberturas donde estaría la nariz y una pequeña boca. No tienen dientes. Tienen solo una especie de encías duras. Sus órganos internos son bastante simples. Tienen un órgano que hace las veces de nuestro corazón y pulmones. Su aparato digestivo es muy simple. Su piel es extremadamente elástica y dura. Probablemente ha sido endurecida por su sol. En cuanto a los otros órganos, su cerebro es más complejo que el nuestro. Tiene varios lóbulos diferentes a los nuestros. Sus ojos son... Mientras nuestros ojos están controlados por la parte trasera de nuestra cabeza, los suyos están controlados por el cerebro. Su oído es bastante mejor que el nuestro, casi mejor que el de los perros. Tienen órganos sexuales masculinos y femeninos. Sus riñones y su vesícula son un solo órgano, eliminan los desechos. Y tienen otro órgano cuya función no ha sido descubierta por los científicos, pero que parece servir para transferir los desechos sólidos y los líquidos. No tienen pulgares en las manos, sus pies son semejantes, tampoco tienen pulgares. Hay tantas preguntas. ¿Son seres superiores? ¿Qué nivel de inteligencia tienen? ¿Cuánto dura su vida? Aproximadamente de 350 a 400 años terrestres. Creo que los extraterrestres tienen un cociente intelectual superior a 200. Tienen una religión, pero es una religión universal.
creen en el universo como ser supremo. Les gusta la música, todo tipo de música, especialmente la música tibetana antigua. Le preguntamos sobre sus hábitos alimenticios. Comen verduras, les gustan las verduras y su plato o aperitivo favorito es el helado, sobre todo el de fresa. La próxima vez que vayan a una heladería, observen discretamente quién pide helado de fresa. Para finalizar, Falcon nos dijo: Personalmente pienso que esta información debe presentarse al público. Hay muy poca información que hayamos recogido de los extraterrestres que deba ser considerada alto secreto. Cóndor nos sugirió que una comisión del Congreso estudiase el tema. Él, Falcon y una tercera persona acceden a reunirse con esa comisión para estudiar toda la información que haya sobre ovnis y extraterrestres. De esta reunión podría salir una investigación. Si esto es así, somos testigos de la historia. De nuevo tenemos aquí a Sergei Bulantsev, que nos va a hablar ahora de lo que se descubrió en Tunguski, en Siberia. Seguimos en conexión. Fue una explosión que sucedió en Tunguski en 1908. Atrajo muchísimo la atención del público entonces. Viajé 2 veces al lugar de la explosión. Está en una parte muy remota, muy distante de Siberia. Y según recientes hallazgos, el hecho más increíble de la explosión en Tunguski es que realmente había 2 objetos. 2 objetos. Yo diría que eran 2 ovnis. El primero fue visto por la mañana temprano, aproximadamente a las 8, sí, a las 8. Y explotó justamente sobre el bosque de Tunguski. Y el segundo fue visto por la tarde. Da la impresión de que el segundo iba en busca del primero. Mike, a propósito, ¿por qué no enviar una expedición mixta al lugar de la explosión? Creo que es una idea fantástica, Sergei. Estoy seguro de que mucha gente se apuntaría. Ya hablaremos. Estamos deseando recibir el informe final de la última expedición a Siberia. Gracias por las noticias y gracias por abrir un nuevo canal de comunicación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tenemos con nosotros a 3 personas muy escépticas hacia los ovnis. Queremos conocer su punto de vista. Se los presento. David Williamson, miembro del personal de la NASA desde hace 30 años y bien conocido por ser la persona clave en el tema de los ovnis en ese organismo. James Sober, que ha escrito muchos libros y artículos sobre el espacio y los ovnis y da conferencias sobre esos temas. Y el Dr. Herbert Spiegel, director del programa de estudios de hipnosis para posgraduados del Colegio de Médicos de la Universidad de Columbia. Es autor del libro Trance y Tratamiento, usos clínicos de la hipnosis. Gracias por estar aquí. Dr. Spiegel, usted que es experto en hipnosis, ¿qué opina de la técnica de regresión hipnótica? Bueno, la hipnosis está considerada como imaginación controlada, lo que incluye también percepciones equívocas. Y lo que se puede hacer con la hipnosis es intensificar los recuerdos que tenemos, lo que incluye nuestros sentimientos más internos, así como los recuerdos con las distorsiones del primer momento. Pero podemos decir que la hipnosis no aumenta en absoluto la exactitud de la percepción original. ¿No? No. ¿Las características comunes significan algo? Sí, simplemente porque sabemos por nuestro trabajo forense que se dan muchísimas percepciones equívocas en un primer momento. Ya. Y si lo intensificas con el vívido recuerdo de la hipnosis, lo que haces es exagerar lo que en un primer momento fue una percepción errónea. Señor Williamson, ¿qué tiene que decir el hombre clave de la NASA en el tema de los ovnis? Es interesante. La posición oficial de la NASA durante 11 años ha sido la de analizar los materiales legítimos físicamente disponibles, los materiales que podamos abrir y analizar. En estos 11 años no hemos tenido ninguna prueba física. Lo que estamos tratando aquí parece ser un fenómeno muy raro que ha ocurrido en Florida. ¿Sí? Pero no es un fenómeno físico que puedas medir, que puedas llevar al laboratorio. No sé lo que es, pero es real.
Puede darse algún engaño, muchos engaños como se ha visto esta noche, pero también hay mucha gente que sabe que ha sentido algo, que ha experimentado algo. Tener la mente abierta a la espera de una prueba física es el mejor consejo científico que pueda dar. Mientras tanto, no podemos afirmar nada. Gracias. Señor Over, ¿qué opina sobre las pruebas que ha visto hoy? Es un material muy especial, Mike, pero aunque el material que se ha mostrado aquí es muy interesante, no hemos visto otro material igualmente interesante. Hay mucha controversia y escepticismo acerca del material que tiene el MJ-12 sobre el caso de Gulbris, por ejemplo. Me gustaría que los rusos contestaran a esto, porque esto creo que pasa en todos estos casos. La gente ve cosas que hay en el cielo y las interpreta y muchas veces al gobierno no le importa que se vean los ovnis como platillos volantes. El caso del que se ha hablado esta noche, el caso del piloto del 84 a las 4:10 de la mañana, fue visto por otra gente de fuera de Rusia como una prueba de un cohete militar en la zona de un centro espacial secreto. Esto ha pasado muchas veces en la Unión Soviética. Publican informes de la Academia de las Ciencias diciendo que las cosas que la gente ve que son pruebas de armas, por ejemplo, son ovnis. Llamar a estos ingenios platillos volantes, adoptar ese punto de vista, es tomar parte en el encubrimiento de los hechos. Y esto es algo muy irónico. Si estos ovnis son reales o no, o si las historias del MJ-12 que cambian cada vez que Falcon nos las cuenta son verdad, ¿dónde lo preguntamos? Pero sugiero que la gente vaya y compre helado de fresa. Si se acaba todo, a lo mejor el del ovni se marcha. Estupendo. Muchas gracias por haber venido. Pensemos en la última década. Ordenadores que ocupaban una habitación entera caben ahora en el bolsillo de la camisa. Emisoras del tamaño de un armario ahora tienen el de una abeja. Bien, ¿qué nos ofrece el presente? Imágenes holográficas, discos compactos leídos por rayo láser. Podemos enviar más información en un segundo con un rayo como este que Edison en 5 días con 1000 toneladas de cable de cobre. Imaginemos que algún día podamos transmitir el código vital que hace que tú seas tú. Enviar tu ADN, la impronta personal de tu esencia a alguna estrella distante. ¿Realidad científica? No, especulación. Pero la especulación sirve. Tal vez el futuro cumpla estas promesas. Tal vez no estemos solos.